Si se llega a trabar, pues me comentan y miramos qué podemos hacer. Bueno, vamos a trabajar con el mismo conjunto de datos que teníamos la semana pasada. Eh, Vamos a trabajar con las funciones que tenemos aquí, ¿verdad? Esto es lo que vimos la semana pasada. Vimos básicamente cómo darle formato a las celdas, ¿no? Y alguna introducción ya también a lo que es la creación de tablas para resumir información. Entonces, esta vez vamos a continuar con algunas cosas importantes, digamos, herramientas básicas, ¿verdad? Que sirven mucho, que facilitan mucho la vida a la hora de usar Excel. Sobre todo cuando pues, el conjunto de datos que tenemos no es ideal, es decir, no viene perfectamente congruente, ¿verdad? Los datos, que existen filas, por ejemplo, vacías, columnas vacías, celdas o filas que no tienen congruencia en los datos, que tienen otro tipo de valores, que tienen letras donde deben ser de números, etcétera. Entonces, vamos a ver eso. Eh, bueno, y este era el set que teníamos la semana pasada, ¿verdad? Teníamos estos datos que eran de ventas que se daban en España. Habían 100 vendedores, teníamos datos como la fecha en la que se dio de alta el activo y la fecha de la venta. Y luego pues resumimos la información, le dimos un formato condicional, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué pasa si por ejemplo viene algo así en el documento, ¿verdad? Quizás aquí no se va a ver tanta la diferencia, ¿verdad? Puesto que, eh, digamos, en el inicio del documento, pero digamos, a veces puede ir en medio y nosotros no lo vamos a ver. Cuando tratemos de calcular un promedio o algo por el estilo, Excel no lo va a identificar y nuestros datos, nuestro cálculo va a estar erróneo, ¿verdad? Bueno, esto también pues, es útil cuando nosotros tenemos pues, cientos de mil de datos, ¿verdad? Y a veces pues eso va a pasar. Entonces hay una forma fácil pues, de eliminar esas filas que no nos interesan. Para eso voy a crear una nueva hoja, ¿verdad? Solo para tomarlo como referencia y añadir por aquí algunas filas en blanco y algunas columnas, ¿no? Bueno, digamos, la opción sencilla pues es simplemente seleccionar toda la fila en el donde aparece el número, darle clic derecho y eliminar, ¿verdad? Y la fila vacía o las celdas que vacías se va a eliminar, ¿verdad? Pero, como les decía, si tengo un montón de datos, eso va a ser imposible, porque tendría que estar haciendo esto por cada una, y al final de cuentas, pues, eh, me voy a tardar bastante tiempo ahí, ¿verdad? Entonces, lo ideal es seleccionar todo el documento. Para hacer esto, pues, aparece una flechita, ¿no? Eh, al- en la esquina superior izquierda, que cuando yo la presiono, pues, lo que hace es seleccionar todo el documento. Entonces, una vez hecho esto, nos vamos a la opción de buscar y seleccionar, a donde dice ir a especial. Aquí tenemos varias opciones. La que nos va a servir para este caso, para eliminar esas celdas que no necesitamos, es la de celdas en blanco. Le damos a aceptar y podemos ver que nos selecciona pues todo lo que en realidad no necesitamos, ¿verdad? Nos selecciona justamente la fila esta que no tiene datos, la columna que no tiene datos, esta otra columna que no tiene datos. Y luego nos apoyamos, bueno, aquí hay una cuestión, si otra de apachar clic derecho aquí, también podría ser una opción, ¿no? Desplazárselas hacia la izquierda, desplazárselas hacia arriba, toda la fila, toda la columna. Pero hay otra opción que es esta, digamos, en eliminar, donde está la pestaña de celdas, también puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces presiono la que dice eliminar celdas y me sale el mismo menú. Y puedo ver que en este caso me eliminó las columnas, ¿verdad? Que no me interesa. Entonces presionamos nuevamente eliminar celdas y le damos desplazar las celdas hacia arriba. Ay, aquí no, perdón.
Ahorita. Pero en este caso nos eliminó también los datos que estaban como nombres, ¿verdad? De las columnas. Pero podemos hacer lo siguiente, también podemos venir y es a especiales, seleccionar celdas en blanco y solo nos va a seleccionar pues las filas, ¿no? Y si ahora intentamos eliminarlo, ahí sí nos va a funcionar. Entonces, la verdad es que eh, al menos yo como lo he trabajado es hacerlo por separado, ¿no? Digamos, si quiero eliminar las filas vacías, entonces selecciono el documento, le doy en ir a especial, selecciono celdas en blanco. Si hay alguna fila, presiono el clic derecho, eliminar y desplazar las celdas hacia arriba. Bueno, no sé si al momento tenemos alguna duda. No, bueno. Pero entonces esto es útil, ¿no? Otra función que vamos a ver pues es la de reemplazar valores. No siempre, como les decía, los datos van a ser consistentes, ¿no? Entonces, digamos, a veces puede ser que en alguna de las celdas haya un espacio de más, que por ejemplo, hay valores que son, en este caso oficina, y tengan uno, ¿verdad? Y en realidad no debería de llevarlo. Entonces, si yo miro cuáles son los datos, al final me van a aparecer, pues, oficina uno, oficina, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, digamos, eliminar los espacios que existen en una celda, existe una función. La función, pues, se llama espacios, ¿no? Voy a poner tipo de 1, ¿ya? Entonces, si siempre, como les decía, si vamos a hacer una función con el signo más, con el signo menos o con el signo igual, espacios, y el único requisito que me pide esta función es los que tienen, pues, como texto, ¿verdad? Entonces, selecciono la celda que me interesa y elimina los espacios que hay dentro de ella. Si yo le doy doble clic aquí a la esquina inferior derecha, entonces se corre la fórmula en todo el documento hasta donde hayan datos, ¿verdad? Entonces, digamos, si aquí no puedo ver yo si eliminó los espacios o no, ¿verdad? Pero si yo vengo y copio y pego los valores y les guardo el formato, puedo ver que, digamos, esta celda que tenía el espacio erróneo, ¿verdad? Eh, Aquí ya no lo tiene, ¿verdad? Digamos, errores como estos de números no los puedo yo eliminar tan fácil con una fórmula, ¿verdad? Pero al hacer la tabla, digamos, eso sobre todo cuando ya hacemos tablas dinámicas, ¿verdad? Si yo pongo estos valores, digamos acá, ¿verdad? Como aparecerían. Si yo pongo la columna de tipo em, una fila, ¿verdad? Me voy a dar cuenta que oficina y oficina uno en realidad son lo mismo. Entonces, desde ahí ya puedo yo venir y modificar los valores ya en mi conjunto de datos. Entonces, para esto, una vez que me di cuenta del error, pues puedo seleccionar todas las celdas que contienen esta fila, ¿verdad? Para hacer esto nuevamente era Control Shift y nos vamos hasta abajo. Y siempre en el botón donde aparece la lupa, aparece un buscar y un reemplazar. Al final ese menú es el mismo, ¿no? Aquí puedo yo buscar también valores y reemplazar. Entonces, si aquí vengo y yo sé que el error es oficina 1, yo quiero que lo reemplace por oficina nada más, ¿verdad? Que es el valor que en realidad debería de tener. Está la opción de reemplazar, que solo busca el primero que le aparece en toda la fila y lo reemplaza, ¿verdad? Y está la opción de reemplazar todos. Cuando yo presiono esto, pues me va a reemplazar todos los datos que contengan ese error. Aquí solo va a ser uno, ¿verdad? Que fue el que en realidad habíamos modificado. Vamos a borrar este espacio aquí. Y ok, este de acá. Como les digo, esto, digamos, así ahorita con esos ejemplos,
pues, se mira un poco fácil, ¿no? O que no va a servir, pero digamos cuando hay errores que no podemos ver porque los conjuntos de datos son muy largos, ¿verdad? Y tienen muchas columnas, entonces es muy útil pues hacer un análisis antes, ¿verdad? De ver qué valores contiene cada columna para ver si existe algún error o no. Digamos, si queremos evitar esos problemas de espacios, ¿verdad? Entonces, siempre cada columna que tenga, por ejemplo, algún tipo de dato que contiene letras, pues que en realidad le hagamos una segunda versión, ¿no? De la columna, que las creamos como espacios. Y bueno, ya tenemos la columna, pues esto nos asegura que vamos a tener clases únicas. Una clase en un conjunto de datos es básicamente valores únicos de algo que quiero analizar, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, si yo analizo la columna de provincia, tenemos 4 clases, que son Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona. Bueno, a veces las columnas de Excel también no vienen, no vienen como número. ¿Cómo puedo? Aquí, digamos, va a ser difícil poder replicarlo, ¿no? Vamos a ver si puedo hacer algo. Va, esto. Esto es cuando, si se dan cuenta, el tipo de dato que está aquí es un número, ¿no? Pero el origen, bueno, de donde vino la información, de donde yo la descargué, de donde, digamos, si fue una base de datos, si fue una página web, digamos, la marca que traía del tipo de dato, es decir, si es un número, si es una cadena de caracteres, si es una fecha, al final no le asignó que esto era un número, sino le asignó que esto era una cadena de caracteres, ¿no? Es decir, como que si yo combinara, le dijera yo, marco 1, ¿ya? Eso contiene caracteres, letras y números, ¿no? Entonces, de la misma manera lo asignó acá, ¿sí? La diferencia es que, digamos, Excel no lo identifica que en realidad es un número. Va. Entonces, a veces no se va a hacer complicado, digamos, hacer operaciones con esto, pero a veces puede ser también un poco frustrante, ¿no? Entonces, hay una fórmula que convierte los valores que sí son numéricos, que no están como un tipo de dato numérico, y que lo convierte a número en realidad, ¿verdad? Entonces, la diferencia cuando un número en Excel, si es un número, o sea, si está como tipo de dato número y en realidad es un número, es que no aparece el texto a la izquierda, y otra diferencia pues es que tiene una flechita verde, ¿no? En cambio, si siempre es un número, el valor nunca va a estar hacia la izquierda y no va a tener esa flecha, ¿va? Otra opción es que aquí Excel me permite decir que lo puedo convertir en número, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes no quieren aplicar esta fórmula, vamos a correr esto aquí. La opción sencilla para corregir este error es seleccionar todos los datos y convertirlos en número. Y automáticamente pues lo logramos, ¿no? Va, esa es una cuestión. Si nosotros, voy a regresar al ejemplo de aquí. Va, si por ejemplo nosotros tenemos una columna que es únicamente numérica, ¿no? Pero queremos hacer operaciones sobre esta columna, si tenemos una letra nos va a causar un error, ¿no? Porque digamos a la hora de hacer una multiplicación, por ejemplo, una suma o lo que sea, eh, nos va a mostrar esto, ¿no? Es un error de valor. ¿Por qué sucede esto? Porque, digamos, no puedo yo multiplicar un valor que contiene una letra por un número, ¿no? Va. Si yo quiero validar que toda mi columna que en realidad contiene números sean números, pues puedo hacerlo también con esta función, la función de valor. Si me muestra un error, entonces me va a salir el mismo error, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner aquí números y aquí el resultado, ¿no? Si yo quiero pues eliminar este tipo de errores, entonces selecciono el filtro, selecciono las columnas que en realidad dieron un valor erróneo, ¿verdad? Y aquí pues bueno,
aquí solo tengo un dato, ¿no? Pero si tengo varios y solo quiero, pues, al final eliminar los que en realidad no me sirven, pues puedo darle en eliminar celdas, ¿no? Aquí no, en eliminar. Bueno, lo pueden eliminar cuando son muchos datos o simplemente borrarlo, ¿no? Y ahí está. Aquí me quedó una fila vacía, ¿no? Entonces, puedo hacer lo mismo que hicimos anteriormente o correrlo, ¿no? Si los datos son pequeños. Va. Existe también otra función, ¿verdad? Que digamos, si yo no quiero que aparezca este valor, ese error, ¿no? Yo puedo agregar lo que es un mensaje de error, ¿no? O que haga una operación si existe un error. Para eso se utiliza la función si.error. Bueno, si se dan cuenta, en cada fórmula que Excel tiene, pues aparecen los parámetros que van dentro de los paréntesis. En este caso, pues va el valor y el valor si el error es verdadero, ¿no? O la función que vaya a ejecutar si el valor es verdadero. Va, entonces, si yo, digamos, aquí sé, ¿verdad? Que esto es un error. Los errores, por lo general en Excel, aparecen de este tipo, valor. Cuando se trata de una operación numérica que en realidad no, no dio un resultado, ¿verdad? Aparecen como NAs también. Cuando, digamos, yo trato de buscar algún valor con alguna fórmula de Excel y al final no encuentro nada. Entonces, cada tipo de error pues tiene un significado, pero los puedo generalizar con esta fórmula. Entonces, yo sé que si, digamos, aquí me dice qué función voy a verificar si tiene un error, la función valor. Va. Y luego me pide qué pasa si encuentra un error en esta función que está aquí, en valor, ¿verdad? Entonces aquí, después del punto y coma, yo puedo poner lo que sea. Puedo, digamos, poner error o puedo realizar alguna otra función, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estas etiquetas pues sirven más que todo para hacer más fácil la identificación de los errores, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando son funciones que tienen muchos datos, por ejemplo, aquí solo tenemos 15 valores, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tuviéramos 1.000.000, aquí cuando yo le doy filtrar y veo qué números tiene, ya no van a aparecer todos, ¿no? Entonces, a veces esta etiqueta se puede perder porque va a identificar que todos los datos son casi que numéricos y solo existe un dato de valor que no es numérico, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que va a dejar este de último y al final ya no se va a ver nada. Va. Entonces, esto pues me permite que, digamos, yo le puedo añadir una etiqueta para que aparezca en primer lugar, ¿verdad? O digamos que si yo sé, si no aparece aquí entre los datos, que yo lo pueda buscar acá, ¿no? Error. Bueno, es error. Ah, es que... Que yo lo pueda buscar acá como error y ya lo puedo identificar fácilmente. A veces, digamos también, si le dejamos la celda vacía, no siempre lo va a identificar. Por ejemplo, si yo le dejo esto, en realidad va a aparecer hasta abajo como vacía. Ahí está. Pero a veces, no sé por qué razón, pero si yo lo busco como vacíos, no lo encuentra cuando son conjuntos de datos grandes, ¿verdad? Entonces, por eso siempre sirve dejarle una etiqueta, algo que se pueda buscar. Va, esa es una cuestión. Digamos, si yo quisiera, digamos, validar o realizar otra función, como les decía, entonces en lugar de poner entre comillas lo que va a aparecer como texto, si existe un error, entonces yo puedo ejecutar alguna acción, ¿no? Por ejemplo, venir y decirle, quiero saber qué tamaño tiene esa celda, ¿no? Entonces, para eso utilizamos la función largo, ¿no? Que me devuelve el tamaño de cuántos números y letras combinados tiene. Me está diciendo que tiene 8 caracteres, ¿no? Entonces, la función sin punto error pues es muy valiosa porque me asegura que si aparece un error,
yo tengo la oportunidad de saber qué fue lo que pasó, digamos, agregándole una etiqueta de qué pasó, de puro texto, o ejecutar alguna acción. Digamos, si yo estoy buscando, eso lo vamos a ver más adelante, pero si estoy buscando valores, digamos que venga y los busca en otro conjunto de datos, ¿no? Para encontrarlos. Entonces, la función si punto error, pues, es muy valiosa. Vamos a ver qué más podemos ver. Bueno, vamos también a eliminar duplicados. Por ejemplo, esto ya lo hice anteriormente, ¿verdad? Pero voy a jalar esta columna que está aquí. La voy a pegar. Va. Digamos aquí, si yo no quiero saber, si yo quiero saber a simple vista, sin necesidad de hacer una tabla dinámica, cuántos nombres en realidad hay, entonces puedo hacerlo eliminando duplicados. Para esto, pues selecciono todo el conjunto de datos de la fila, me voy a la pestaña de datos y veo la opción que dice quitar duplicados. Bueno, quitar duplicados me muestra entonces sobre qué columnas yo quiero eliminar los duplicados. Puedo seleccionar varias si es el caso, lo vamos a ver después. En este caso, como solo seleccioné una columna, entonces me identifica que el nombre de la columna es vendedor, ¿verdad? Entonces, si le doy a aceptar, me deja únicamente valores únicos, ¿no? Entonces puedo ver que hay 8 vendedores que en realidad pues fueron los que trabajaron todos estos datos, ¿no? Bueno, esa es una opción. Y la otra, vamos a ver, tal vez aquí, vamos a agarrar la columna de venta y la columna de vendedor. Bueno, si yo selecciono estas dos columnas, nuevamente me voy a duplicados y veo que ahora aparecen dos. ¿Qué pasa si yo dejo las dos seleccionadas? Lo que me va a hacer Excel es que va a encontrar valores únicos que contengan tanto la operación como vendedor. Aquí puedo, digamos, asegurar que si Jesús vendió y alquiló, me va a aparecer una fila con venta Jesús y otra fila con alquiler Jesús, ¿verdad? Y así es, justamente podemos ver que aquí está venta Jesús y alquiler Jesús. Bueno, entonces esto es bastante útil. A veces también los conjuntos tienen valores duplicados, ¿no? Algún error en la consulta, algún error en los conjuntos de datos. Y al final, pues, como les decía, si nosotros vamos a hacer un análisis de unos datos, pues eso, el resultado que mostremos, si es numérico, si es estadístico, va a ser un error, ¿no? Va a tener una muestra de más que va a provocar que el error no sea real. Pues bueno, esta es la opción de eliminar duplicados. Hay otra, por ejemplo, si yo descargo datos de internet eh, o si vengo y en una consulta que me pasaron en Excel, por ejemplo, los datos vienen con alguna marca que no me interesa dentro de una celda. Eso, por ejemplo, puede ser con las fechas, ¿no? Por ejemplo, en las fechas a veces viene, voy a poner horas acá. No, aquí. Está rellena. Mira. Esta es otra opción también que surgió. Importante. Si yo trato de venir y escribir alguna fórmula, por ejemplo, acá, o algún dato o algo, y yo quiero que no esté ligado directamente a esta tabla, si yo le doy doble clic acá, no me va a dejar, me va a tirar un error. Entonces, ustedes podrían decir que me queda venir y correr todo esto hasta abajo. Nuevamente, pues no es práctico, ¿no? Entonces, la opción más sencilla, si es una fórmula o si es algo que quiero pues mantener ahí, es irme a la última fila del documento, de la tabla, ¿no? Seleccionar la columna en donde está ubicada mi fórmula o el dato que quiero copiar y darle Control Shift hacia arriba. Si se dan cuenta, es similar a lo que hicimos anterior, solo que ahora es hacia arriba, ¿no? Va a identificar que yo ya tengo una fórmula acá como tope, ¿no? Y luego vamos a la sección de rellenar.
Y en rellenar, pues me dice si quiere que rellene hacia arriba. Entonces lo que va a hacer es, va a seleccionar el dato que tengo de último, que es vacío, y lo va a seleccionar hacia arriba. Lo va a copiar, ¿no? Pero no quiero eso, sino quiero que este valor lo copie hasta abajo. Entonces le damos hacia abajo y ahí lo selecciona. Entonces, como les decía, a veces las fechas vienen de la siguiente forma. Vamos a utilizar una función aquí solo para demostrarlo. Bueno, no me lo muestra como fecha, pero el formato que le di. Aquí es una fecha, ¿no? Pero no me lo muestra como una fecha como tal, me lo muestra como un número. Si yo trato de convertir una celda de fecha a un número, entonces me va a volver el valor que tendría asignado como si fuera un número. Digamos, la manera de verlo así es de esta forma, es la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, asumamos aquí, pues es una fecha en realidad lo que hay, ¿no? Lo que está dentro. Tal vez vamos a tratar de... a ver si funciona. Vamos a hacer un error. Por ejemplo, si viene en un formato así, la opción que tenemos es seleccionar todos los datos. Yo sé que lo que me interesa aquí pues es lo que está como un número, ¿no? Entonces nos vamos nuevamente a la pestaña de datos y donde dice texto en columnas le damos clic. Luego hay dos opciones, ¿no? Vamos a eliminar la fórmula solo para que quede así. Va. Entonces, hay dos opciones, ¿no? Como les decía, hay una que es de anchos fijos, que lo que hace es que yo puedo seleccionar dónde quiero separar los datos, ¿no? Digamos, si yo quiero que tengan siempre en toda la columna, pues lo separe. Esto no es útil, ¿no? Porque no siempre van a tener la misma longitud. Eh, y la otra, pues, es la que dice delimitados. En delimitados yo puedo seleccionar algún carácter si existe dentro de la columna para separar los datos. Entonces yo aquí puedo identificar que todos tienen una arroba antes del campo que me interesa, ¿no? Entonces lo que hago pues es seleccionar el símbolo de arroba y veo que aquí donde dice vista previa de los datos lo separa, ¿no? Lo separa, doy siguiente y luego finalizar. Si digamos yo el destino no lo cambio, entonces va a comenzar a separar en esta columna. Con esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque digamos si yo lo tengo acá, si yo estoy separando directamente desde una columna donde tienen mis datos, entonces lo que separe lo va a reemplazar aquí, ¿verdad? En los demás datos que yo tengo. Entonces, si yo no quiero que pase eso, si yo conozco que siempre va a haber únicamente un dato después, entonces lo que hago es venir y añadir una columna y separarlos, ¿no? Entonces los datos que separe, la primera parte va a ser aquí y la segunda acá, sin eliminar nada de acá, pero con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, como les decía, texto en columnas, delimitados, si yo sé que existe un carácter especial o diferente que siempre va a estar presente y que no tienen la misma longitud, ¿no? Entonces, siguiente, finalizar y lo separo. Bueno, aquí, si se dan cuenta, ya me mostró el número que tenía asignado como una fecha, pero en otro formato, ¿no? En el formato, pues, de oración, de letras. Eh, ese no es el que quiero, este es el que me interesa, ¿no? Cuando son campos de fecha, está la fecha larga, la fecha corta, está el formato de hora, ¿no? También. Yo creería que si vengo aquí y le doy el formato de hora, me lo va a mostrar como justamente como está aquí. Así es.
Entonces, bueno, esto es útil, ¿no? La función que usamos para unir datos cuando yo quiero crear, por ejemplo, alguna marca distinta del conjunto, ¿no? Por ejemplo, digamos que la referencia se pueda pues, repetir, ¿no? En cada venta. Entonces, digamos que yo quiero identificar cada venta como un código único. Entonces yo podría venir y venir y decir concatenar. Que concatenar lo que va a hacer es unir un conjunto de datos, un conjunto de celdas para crear una nueva celda, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría unir marco aquí, punto y coma. Si se dan cuenta, aquí me aparece el segundo texto, tercero texto, etcétera. Podría decirle que quiero una marca con un guión, por ejemplo, la referencia y otro que sea la operación, ¿no? No lo seleccioné. Va. Puedo ver que ya me crea una marca única, ¿no? Que tiene el vendedor, la referencia de la venta y el tipo de venta. Entonces, nuevamente aquí no me va a permitir correr la fórmula. Me voy hasta arriba, rellenar hacia abajo. Y ahora ya todos tienen, pues, esa marca que me interesa. Lo puedo llamar tal vez marca única o código de venta. Ya. Bueno, entonces hasta aquí no sé si hay alguna duda por el momento de las funciones que hemos usado. No, vamos a continuar entonces. Bueno, alguien creo que salió aquí. Ah, ok. Va. Bueno, entonces ya vimos la función concatenar, la función valor, sí punto error. Las funciones de fecha, bueno, vamos a ver algo importante aquí. Si yo quiero, digamos, separar esto por día, mes y año, existen algunas funciones que me ayudan a hacerlo. Por ejemplo, si yo quiero obtener los días por separado, entonces selecciono la función día. Como parámetro me pide una fecha, ¿no? Entonces, con esto obtengo el día de venta, vamos a poner aquí. Si yo quiero obtener el mes de venta, la función es similar, año de venta. Únicamente cambia que ahora es mes, ya no día, y el número de la serie pues sería la fecha que quiero convertir. Igual, si es un año lo que quiero saber, año de, aquí estamos. Yo quiero correr las tres fórmulas hacia abajo, ¿no? Entonces puedo hacer lo siguiente también. Selecciono las tres celdas donde tengo mis fórmulas. Control Shift hacia arriba para identificar dónde inicia la fórmula. Rellenar hacia abajo. Y ya tengo todos los días, meses y años de las ventas, ¿no? Estamos. Entonces, algunas veces pues es útil cuando son pues fechas, ¿no? Cuando se trabaja con fechas. Bueno, la función sustituir. Por ejemplo, esta función me sirve si yo quiero reemplazar algo similar a lo que hicimos acá, ¿no? Si yo sé que hay algún dato que está erróneo y quiero corregirlo, entonces pues puedo presionar reemplazar y hacerlo manualmente, ¿no? Por ejemplo, si aquí en este dato estuviera un 1, que yo sé que no existe, entonces yo puedo seleccionar la fórmula sustituir. Como parámetro me va a pedir el texto que quiero quitar, ¿verdad? Que quiero cambiar. Ahora escribo qué valor yo quiero reemplazar y el texto nuevo. Entonces, si yo no quiero que aparezca nada ahí, pues lo dejo vacío, ¿no? Ahora pues ya lo reemplacé. Entonces, básicamente es la misma función que utilizamos aquí, únicamente que en fórmula, ¿no? Y la mayoría de opciones que nosotros miramos acá, pues se pueden hacer con fórmulas.
Por supuesto, resulta a veces más práctico hacerlo con los botones, ¿no? Va. Esta columna también, bueno, esta fórmula también me puede servir como una validación, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un DPI y voy a poner un ejemplo. Va. Yo tengo un campo de DPI y luego, digamos, solo deberían ir DPIs, ¿no? Entonces voy a copiar esto aquí, voy a pegarlo y luego tengo, por ejemplo, una cédula. ¿Ya? Entonces, este campo, pues en realidad no va a estar, no va a ser consistente, ¿no? Porque existe una cédula donde es un campo de DPI. Entonces, digamos, una forma de validarlo, ¿no? De saber si existe alguna cédula acá, es ver cuántas letras tiene, ¿no? Cuántas letras tiene eh, esta, la columna. Entonces, digamos, aquí lo que hago o lo que se podría hacer es reemplazar los números, ¿no? Y sabiendo que solo existen 10 números, ¿no? Contando desde el 0 hasta el 9. Y teniendo en cuenta que si nos ponemos a reemplazar letras, no se va a poder. Son un montón, entonces la fórmula que utilicemos se va a expandir bastante. Si yo quiero saber cuántas letras, podría ser la función largo, ¿no? Que es para saber qué tamaño tiene en caracteres una celda. Pues vamos a poner la función sustituir el texto que quiero, ¿no? Que sería este. ¿Qué valor quiero sustituir? Voy a poner aquí en 1, ¿no? ¿Por qué valor lo quiero sustituir? Que lo voy a dejar vacío. Vamos a cerrar la fórmula. Entonces, vamos a añadir dos validaciones. Por ejemplo, esta que sea únicamente el largo que trae la celda inicialmente. Creo que tiene 12 números y reemplazó dos unos, ¿no? Que sería el primero y el segundo. Y por eso ahora me aparece únicamente como que tiene 10 valores, ¿no? Aquí podemos ver lo que hizo, ¿no? Si únicamente dejo la función sustituir, me va a eliminar esos valores que están ahí. Y si yo a esto le añado la función largo en cascada, ¿no? Entonces me va a mostrar únicamente el tamaño que tiene después de sustituir esos valores. Si yo quiero también eliminar los demás números, pues no hay otra manera que hacerlo en cascada, como les decía. Sustituir. ¿En qué texto vamos a sustituir valores? En este que está aquí, ¿verdad? Que fue el que puse. Ahora sería de ubicar el 2, el texto nuevo y cerrar la fórmula. Ahora tiene 8 caracteres, ¿no? Porque sustituyó los 2. Si yo quiero ahora los 3, también va a sustituir sobre toda esta cadena que está acá. El valor que quiero cambiar. Ahora tiene 7 y así va a ir cambiando el tamaño, ¿no? Porque sé que solo tengo números. Ahora quiero cambiar el 4. Con esto hay que tener mucho cuidado también con los paréntesis, ¿no? Porque si, digamos, cuando ya son fórmulas largas, así como esta, hay que hacerlo muy ordenado, ¿no? Porque, digamos, a veces si no ubico yo, por ejemplo, aquí pongo otro paréntesis, me va a quedar un error la fórmula. A veces sí identifica que hayamos ahí un paréntesis de más o por el estilo, sobre todo cuando es al inicio o al final de la fórmula, pero si yo pongo dentro, en medio, por ejemplo, uno más, entonces me va a tirar un error como este, que en realidad tiene muy pocos argumentos para la función. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Revisar toda la fórmula que tenga consistencia y que encuentre el error. Entonces, eso es a veces lo complicado, pero cuando son funciones en cadena como esta, pues siempre van a ir los mismos paréntesis, puntos y comas si utilizamos la misma fórmula. Entonces, ya me queda el 8 y el 9. Entonces, miren qué larga es esa fórmula. Se expandió bastante, ¿no?
Aquí aparece un error justamente. Vamos a ver dónde la teníamos. Ahí ya se hace difícil encontrar el error. No me dice que no puedo añadir más, qué raro. A ver hasta cuánto puedo. No, al parecer me deja únicamente 7, pero vamos a hacer algo porque ahí van a quedar igual números. Aquí. Vamos a correr estas fórmulas acá. Bueno, aquí está el error. Esta es la... Ya. Ahí estamos. Bueno, entonces el error era que no tenía seleccionada yo no, el inicio. Entonces aquí puedo ver que me deja la letra únicamente, aquí que donde debíamos quitar los 8 y los 9, los eliminó, ¿no? Y entonces si venimos y le damos largo de esta función, veamos algún... Ah, bueno, aquí falta el 0, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces si ponemos aquí largo, va. Con esto entonces yo puedo validar que una celda que en realidad es únicamente un número, que deberían ser solo números, pues al final contiene letras, como es en el caso esta del DPI. Bueno, otra opción es con macros, ¿no? Pero, digamos, los macros hay que programarlos, ¿no? Entonces, digamos, si no se tiene conocimiento de los macros, pues esta es una opción que se puede utilizar. Bueno, las funciones sumarse y conjunto las vamos a dejar para la otra clase. La idea es básicamente la misma que teníamos la vez pasada aquí, ¿no? Con el análisis que hicimos aquí. En este caso usamos la función sumar sí. La función sumar sí únicamente me permite una restricción, ¿no? La diferencia con la sumar sí conjunto es que yo puedo añadir en restricciones.
Si se dan cuenta, aquí me dice qué rango quiero sumar, por ejemplo, que sea este, ¿no? El rango de la venta, bloqueamos nuevamente la celda y luego me pide los criterios. Criterios, pues bueno, me pide el rango, es decir, dónde van a estar los criterios. Por ejemplo, quiero saber las ventas que Pedro hizo en Barcelona, por ejemplo. ¿Cuánto vendió? Entonces, como criterio uno debería de ser aquí Barcelona. Barcelona. Como criterio 2 pues quería que fuera solo Pedro, ¿no? Este es el valor que Pedro hizo como ventas en Barcelona. Entonces, bueno, esto es muy útil precisamente para eso, ¿no? Cuando no quiero añadir únicamente una restricción, sino quiero añadir varias. Entonces, esa fórmula es muy útil. Y bueno, de igual forma, si quiero saber cuántas ventas en realidad hizo, pues utilizamos la misma función. Lo que voy a hacer es copiar la misma fórmula y le voy a cambiar eh, el nombre, ¿verdad? Ahora ya no va a ser suma decir conjunto, sino contar. El contar pues no va a sumar los valores de la venta, únicamente los va a contar. Vamos a ver qué error muestra aquí. Bueno. Para contar únicamente me pide que le dé los parámetros de criterios. En la suma al inicio nos pedía el rango de la suma, en esta únicamente nos pide criterios, ¿no? Bueno, y si quiero calcular el promedio, únicamente sería la división de estos dos. Entonces, este fue el promedio de ventas de Pedro en Barcelona, 1.262.000, digamos, el tipo de moneda que sea, si son euros, lo más seguro. Bueno, entonces, esas funciones son muy útiles. Bueno, y vamos a ver la introducción a tablas dinámicas. Voy a borrar esto que está aquí. Bueno, hasta el momento, ¿alguna duda? No hay ninguna duda. Solo de un momento, esperen. No, claro, ingeniero. Ya, disculpen. Bueno, vamos a ver algo así rapidito. Para crear una tabla dinámica hay dos opciones. La primera es que la cree directamente desde este menú.
lo que me pide es seleccionar una hoja, ¿no? Un rango donde existe una tabla, entonces eso lo vimos la semana pasada, es seleccionándolo así, ¿no? Seleccionando donde se ubican los datos. Y la segunda es que yo le puedo decir que quiero crear una tabla, entonces para eso apacho las teclas control más T. No importa dónde esté ubicada el cursor, ¿no? Siempre tiene que estar una celda seleccionada dentro de la tabla. Al presionar control más T, automáticamente Excel identifica dónde están los datos. Cuando lo voy a aceptar, bueno, cambia un poco la estructura de la tabla y me aparece el nombre de la tabla. Aquí por simplicidad, cuando yo creo una tabla diferente, pues también cambia el nombre a tabla 2, tabla 3, así sucesivamente. Pero yo siempre lo trato de ponerlo como un nombre más simple. Bueno, y ahora si queremos crear la tabla dinámica, pues igual forma. Ahora en vez de darle el rango, le vamos a decir el nombre de la tabla, que se llama... Aquí a la derecha me va a aparecer el mismo menú que vimos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero los vendedores, puedo seleccionarlos acá. Aquí veo que existe el error que les decía, de que pues existe un marco que en realidad no debería estar, ¿verdad? Entonces lo eliminamos, que ya sabemos dónde está el error, y le damos a actualizar y se actualizan los datos, ¿no? Bueno, por ejemplo, si quiero ver los precios de las ventas como una suma, entonces los ubicamos de esta forma. Si queremos ver en qué provincias hicieron las ventas o en cuál hicieron más, las podemos poner como columnas. Entonces, digamos, la idea que les decía es esta, aquí hay filtros. En los filtros yo voy a ubicar, digamos, para hacer ese tipo de selecciones que hacíamos, ¿no? Un filtro es básicamente seleccionar un tipo de dato dentro de la tabla que al final me haga otro tipo de consulta. Bueno, entonces como filtro podríamos poner el tipo de casa como un caso. Va. Eh, Vamos a cambiar este formato aquí. Bueno, entonces aquí si se dan cuenta, básicamente aplicamos las funciones de sumar sin conjunto, ¿no? Al ubicar el nombre y el tipo de provincia de manera tan sencilla como es con la tabla dinámica. De igual forma a esto pues le podemos dar un formato, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber dónde, digamos aquí a números crudos es más difícil de verlo, pero si queremos ver quién al final pues tuvo mejor desempeño, podemos ver que, bueno, aquí metimos el total general de esto, ¿no? Le añadimos una escala de color y miramos que el que mejor se desempeñó fue María en Girona. María Girona. Aquí tenemos, pues esto me va a devolver los valores. Vemos que Andrés fue el que peor desempeño tuvo y en todas las provincias, igual que Marco. Bueno, entonces esta es una manera sencilla de replicar información. También puedo realizar agrupaciones dentro de estas tablas. Para esto, pues le doy clic derecho a la tabla a la fila que quiero agrupar, que en este caso sería la de vendedor. Y supongamos que, por ejemplo, Andrés y Marco hubieran trabajado en equipo. Entonces seleccionamos los datos de Andrés, seleccionamos los datos de Marco y clic derecho, le damos a agrupar y nos crea un nuevo grupo. Le podemos cambiar de nombre al grupo al seleccionar el nombre y nos vamos donde dice, bueno, donde está aquí arriba, grupo 1. Y aquí podemos, por ejemplo, si se dan cuenta aquí me muestra un subtotal por cada dato, ¿no? Entonces me aparece un botón de menos aquí. Va.
Cuando yo lo presiono, lo que va a hacer es dejar únicamente el valor del grupo o el valor individual. Si yo no quiero que esto aparezca, entonces la manera sencilla es seleccionar el dato que tiene el botón y donde dice analizar tabla dinámica me aparece un signo más, un signo menos. Para eso pues le doy el signo menos y ya me deja los valores únicos. Otra opción es que si yo no quiero que me muestre eso, entonces para eso me voy a la pestaña de diseño de la tabla y aquí me aparece la opción de subtotales. Cuando yo le doy en no mostrar subtotales, lo que hace es no mostrar esa pestaña con el signo más. Lo único que hace es mostrar las agrupaciones, ¿no? Nuevamente aquí, si quiero que me quede únicamente el detalle del grupo, presiono el signo menos y ahí está. Bueno, las agrupaciones no únicamente se pueden hacer para ese tipo de etiquetas de tipo texto, ¿no? También se puede hacer para fechas, también se puede hacer para números. La próxima semana vamos a ver cómo realizar las agrupaciones con fechas y números en una tabla dinámica y vamos a graficar los datos. Entonces, no sé si tienen alguna duda. No, bueno, si no hay dudas, entonces esto sería todo por hoy. Todo claro, Inge. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día. Bueno, feliz día.